La evaluación integral. Video narrado por Ana Lilia Valdivia Ayala. Primero definamos qué es la evaluación educativa. Esta se entiende como un proceso donde se tiene que evidenciar los niveles de logro de las personas sustentantes con la finalidad de emitir un juicio de valor, ya sea cuantitativo o cualitativo, que nos permita buscar alternativas viables y confiables que impacten en la mejora de las personas evaluadas. Cuando evaluamos, planeamos una actividad. ¿Cuál es el aprendizaje esperado? ¿Qué queremos lograr con dicho saber? Después, observamos el desempeño de los estudiantes. Analizamos cuáles fueron los resultados. Asignamos un juicio de valor. Retroalimentamos al sustentante. Y finalmente, se diseña un plan de mejora, de ajuste o de innovación. Con ello se pretende una evaluación integral. ¿Pero qué entendemos por evaluación integral? La evaluación integral es aquella que parte del hecho de que el ser humano es un individuo constituido por diversos componentes. Es un ser biopsicosocial. Por lo tanto, desarrolla la capacidad intelectual cognitiva, las habilidades y las destrezas, los valores y las actitudes. Cuando ellos aprenden, implica el desarrollo de estos tres niveles: el pensamiento, las habilidades, los valores y las actitudes. Por lo tanto, cuando hablamos de aprendizaje, implica un cambio conductual, un cambio que se da a través de la experiencia, por el contacto que tiene el estudiante con su medio, o bien por los conocimientos que le son transmitidos de generación en generación. Aprende por experiencia o por los conocimientos adquiridos de los demás. Y cuando aprende, hay una modificación tanto de sus conocimientos como de sus habilidades y sus actitudes. Tres componentes que están presentes en el hecho del aprendizaje. Por lo tanto, no podemos separar aprendizaje de evaluación. Ambos son las dos caras de una misma moneda. Aprende y entonces evaluamos cuáles son los cambios conductuales, y a partir de esta determinación viene otra vez el desaprender, el reaprender y a volver a fijar conceptos. No podemos separar estos dos aspectos del proceso de aprendizaje. Por lo tanto, una evaluación integral tiene que ser la suma de qué sabe, qué conoce, los componentes cognitivos, qué sabe hacer, el procedimental y las destrezas, cómo se comporta en el marco de los valores y las actitudes. Una evaluación integral entonces implica lo cognitivo, lo procedimental y lo actitudinal, todas estas modificaciones que conlleva el aprendizaje. Veamos cuáles serían las características de la evaluación integral. Primero, es integral porque evaluamos los tres componentes descritos. Es permanente, no es un hecho que se lleva al final de una unidad temática o de un semestre. Constantemente se diseñan actividades para ver estos cambios. Por eso se habla de una evaluación formativa, porque se está observando cuáles son los avances del estudiante de manera continua. Es sistemática, implica seguir una serie de pasos para lograr observar los aprendizajes, desde el diseño de una actividad, los aprendizajes esperados, observar el desempeño ya sea directo o indirecto de los estudiantes, analizar cuál fue el procedimiento, emitir un juicio de valor que nos permita decidir si aprendió o no aprendió, y finalmente retroalimentar para que el otro tenga opciones de mejora. Una serie de pasos, de secuencias que tenemos que seguir para lograr esta evaluación. Esta también debe de ser confiable, por eso se diseñan algunos instrumentos de evaluación que nos permitan registrar los avances y de manera objetiva emitir el juicio de valor. Es participativa porque
En los resultados de este proceso de aprendizaje, en el plan de mejora, el profesor propone, el estudiante hace una propia reflexión para buscar sus propias rutas y entonces es participativa porque ambos construyen ese plan de mejora. Es válida porque tiene un reconocimiento oficial y muy importante, la evaluación integral tiene que ser transparente, es decir, no caer en subjetividades por parte de alguno de los participantes del proceso de evaluación. Esta tiene que ser objetiva, es decir, realmente reflejar lo que el estudiante aprendió. ¿Qué función tiene la evaluación integral? Podemos observar dos funciones, la pedagógica, que tiene que ver con los ambientes de aprendizaje diseñados por el docente, si son propicios o no para el proceso de aprendizaje. Realmente las estrategias, las técnicas, las actividades de evaluación permiten observar los niveles de logro del estudiante. Se están creando los ambientes de aprendizaje necesarios para que el otro desarrolle todas sus habilidades, todos sus conocimientos y sobre todo la capacidad de, a partir de normas de convivencia, relacionarse con los demás. ¿Cómo estamos evidenciando estos niveles de aprendizaje? La otra función es social, ya que es un proceso de comunicación de los resultados, pero no solamente al sustentante, no solamente a la escuela, también a la sociedad. Damos resultados de cuáles son los avances académicos. En conclusión, podemos afirmar que un proceso de evaluación que termina con la asignación de un número se aleja de la finalidad real, ya que ésta debe ser entendida como un proceso integral donde se observan los niveles de logro, tanto cognitivos, procedimentales como actitudinales, que evidencian los y las estudiantes. Entre las finalidades, con las personas facilitadoras, propiciar la mejora en el diseño de ambientes de aprendizaje. Los resultados obtenidos no solamente evalúan al sustentante, también las propias estrategias utilizadas por los docentes. Con el alumnado, retroalimentamos el trabajo realizado para que se busquen mejores oportunidades, mejores formas de hacer las cosas y sobre todo consolidar los aprendizajes que le permitan resolver problemas y tomar decisiones. Con los padres y las madres de familia para involucrarlos en el proceso de aprendizaje, dándoles a conocer cuáles son los avances académicos de sus hijos y de sus hijas. Con los programas de estudio se verifica la viabilidad con el entorno, qué tanto responden al contexto, a la realidad en la que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje. Con la sociedad, para medir los avances académicos del estudiantado en el país. La evaluación tiene un impacto no solamente para el sustentante, sino para toda la comunidad educativa. Se recomienda leer el texto de Castañeda María Edith, Evaluación Integral de los Aprendizajes Monográfico 2017. Gracias por su atención.